Ya, cuando tenemos una tubería o lo que sea que esté en el camino de la tubería o en el centro de la tubería. Aquí está todo el trazado. A esto tenemos que llegar y vamos a comenzar. Bueno, amigo, para continuar, entonces acá tenemos la línea eje, que donde tenemos que hacer la desviación. Entonces le vamos a dar acá 80 milímetros. Entonces trazamos la línea eje ya por donde va, por donde va a pasar nuestra tubería. Entonces nuestra tubería va a hacer esto ahí y va a pasar por acá. Entonces va a tener un diámetro de 50 milímetros. ¿Ya? Entonces vamos a dar acá un radio de 25. Se lo vamos a dejar acá. Entonces acá le vamos a dar el grado que va a tener nuestra desviación. Entonces vamos a marcar un puntito acá, por acá. Entonces aquí le vamos a dar 135 grados. Acá va a tener 135 grados y acá 45 grados. Entonces trazamos desde este punto pasando por ahí por el... Entonces ahí, ese es el camino que seguiría nuestra tubería para que no hacerle el kit a esta. Entonces, como dijimos, tiene, va a tener 50 milímetros. Entonces vamos a comenzar trazando la tubería. Vamos a trazar la tubería entonces haciendo esto, dando los radios. Entonces con verdadera magnitud estamos haciendo esto, este trazado. Empezamos acá y ahí. Entonces ahora qué hacemos, unir los puntos que nos dio acá. Ahí. Entonces marcamos lo mismo acá. Ahora acá. Lo mismo con estas líneas que están acá. Entonces aquí estamos trazando la tubería, que en esta oportunidad tiene 50 milímetros, pero ustedes lo pueden hacer obviamente con el diámetro que ustedes necesiten. Yo en este caso lo estoy haciendo con 50 milímetros, solo para la muestra. Ustedes lo ocupan con el diámetro que necesiten. Entonces, aquí me faltó alargar esta línea. Entonces ahí tendríamos trazada la tubería. Lo que viene ahora es unir estos puntos, estos vértices, que es donde van a ser los quiebres de la... Ahí estaríamos. Entonces ya trazando la tubería, trazando los quiebres donde van los grados, vamos a trazar más o menos en el centro de esta, en el centro. Entonces con el mismo radio, trazamos una circunferencia dentro. Entonces esta circunferencia ya está dividida en dos partes.
Ahora la vamos a dividir en cuatro partes y luego en 12. Entonces, si aquí tenemos el centro, este punto, ya tenemos en cuatro partes. Entonces con esto la vamos a dividir en 12 partes con el mismo radio. Recordemos que es con el radio. De este punto cortamos acá. De ese punto cortamos ahí. De aquí para ambos lados, lo mismo acá. Y lo mismo acá. Entonces ahora vamos a dar una medida acá. Ahí. 25 milímetros. Aquí igual tiene, no, perdón, acá tiene. Me equivoqué. Ahí tiene los 25 milímetros. Ya. Entonces ahora lo ponemos acá. Entonces coincidiendo acá con este punto de la medida que dimos. Esta medida puede ser más, puede ser menos, eso es a la conveniencia de uno. No es, porque esto recuerden que es para hacer la plantilla. Entonces teniendo esto, eso, ahora este extremo lo vamos a dividir en 6 partes, porque vamos a hacer solo la mitad. Ya, teniendo eso, lo dividimos en 6 partes ahora. Ahí, ahí, de este punto acá, y perdón, de este punto ahora acá. Lo mismo acá, repetimos la operación acá, de ese punto acá, de este punto acá y acá, y finalmente ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a comenzar por acá, uniendo, hacemos coincidir estos puntos y tiramos esa raya. Ahí. Hacemos coincidir acá. Y finalmente en este lado. Acá. Entonces estos puntos que se generaron acá le vamos a dar letras. Sería, este punto sería A. Este punto B. C. Centro D. Acá. E. F. Y finalmente G. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Este punto lo hacemos coincidir con este punto. Ahí. Acá, este ya lo tenemos. Acá. Ahí. Entonces, si acá fue A, B, C, D, E, F, G, aquí comenzamos con A hacia allá. Este punto es A, B, C, D, E. Este punto es F y ese punto es G. Y vamos a hacer lo mismo de acá a acá. Entonces, este punto acá, coincidiendo ahí, es solo dentro de lo que sería la tubería, o sea, de la plantilla. Ahí. Y finalmente este acá. Entonces lo mismo, A,
A, B, C, este es D, E, F y G. Entonces, teniendo esto, estaríamos en condiciones para hacer la plantilla, que sería plantilla 1, plantilla 2 y plantilla 3. Bueno, amigo, entonces ya teniendo todo esto, trazamos una línea y los 50 milímetros, que es el diámetro, lo multiplicamos por pi, que nos da 157 milímetros. Entonces aquí, este lado, no sirve de regla para zurdo. Entonces de este punto damos 157 milímetros. Acá hay 157 milímetros. Eso lo vamos a dividir en las 12 partes que dimos acá. Entonces, dividido en 12 partes, nos da 13.08. Entonces damos la primera medida, es que es 13, lo redondamos en 13.08, no, 13 milímetros. Entonces comenzamos. 13.08 más 13.08 nos da 26 milímetros. Si no alcanza a ser 27, solo 26 milímetros. 26 más 13.08 nos da 39. Todavía es 39, no alcanza a ser 40. Entonces más 13.08, 52 milímetros. Más 13.08, 65 milímetros. O sea, 144. Entonces con eso vamos a trazar las líneas acá. Entonces vamos a comenzar a trazar las líneas que nos dio. Como siempre digo, ustedes lo hacen con más calma, que no está quedando muy preciso acá las líneas, pero es solo para mostrarles. Ustedes saben que aquí se complica un poco por el tema del tiempo. Esto no lo voy a volver a repetir solamente lo estoy haciendo en esta demostración, y en los próximos no lo voy a. Ustedes ya saben cómo hacerlo. Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer ahora? Comenzamos damos las letras G, F, E, D, C, B, A. Ahora bajamos B, C, D, E, F, G. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Comenzamos a dar estas medidas de este punto a ese punto, en el punto G, G,
F, 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 E, E, perdón, es E, ahora D, entonces D, D, C, 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 B, B y por último A. Entonces ahora quería unir los puntos. Para continuar, ya se unieron las líneas, o sea, los puntos. Se unieron los puntos y ya nos quedó terminado el trazado 1. Vamos a continuar con el trazado 2. Entonces comenzamos a dar las letras A, B, C, D, E, F, G, F, E, D, C, B y finalmente A. Entonces comenzamos a tomar la medida. Primero la parte superior. Damos A, A, A. Ahora la B. Damos B. C. Ahí que coincida con el puntito C. 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 D. D. E. Aquí vamos a alargar las líneas. Ahora continuamos con F, F, F y terminamos con G, G, G. Lo mismo con la parte inferior. A, A, B, C, 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 D, D, E, E, F, F y finalmente G. Voy a unir las líneas y continuamos. Bueno amigos, entonces ya se unieron los puntos acá del trazado número 2 y aproveché también de terminar el 3, que es el mismo método del de arriba, no cambia nada, solamente te va a cambiar la figura por la forma que tiene este, donde estarían los dos trazados, o sea, los tres trazados terminados para poder hacer nuestro la plantilla para hacer este tipo de desviación. Puede pasar también lo preparé por si acá, que en vez de una tubería tengamos dos, entonces nos quede más largo el,
el largo este de la tubería sea más largo. Entonces ya no nos serviría mucho este. Tendríamos que hacerlo de esta manera, que es muy similar al de arriba, pero respetando las letras para no que no se nos haga un enredo. Respetemos las letras A para este lado A y en este lado, o sea, A, B, C, D, F, G y después G, F, E, D, C, B, A. Lo mismo acá. Entonces una vez trazándolo y cortando esta plantilla, la llevamos a la tubería, ¿cierto? Entonces trazamos una línea en la tubería. Entonces A, que sería A. Ahora, ¿qué vamos a dar? Puede ser la medida, esta medida, que sería esa, con este punto. Son 19 milímetros. O sea, perdón, 190 milímetros. Ahí. Ahí, 190 milímetros. Entonces nos quedaría ahí. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Marcar y marcar. Después G. Si bien coincide A, coincide con G. A con G. Entonces, colocamos nuestra plantilla ahí y marcamos. Lo mismo con la número 3, que coincide el punto A con G. A con G. Entonces, marcamos ahí, esto sale, y ahí daría el quiebre para que nos quede la desviación. Bueno, espero que se entienda el video, espero que le haya gustado.